I avui també tenim així en l'informatiu altre dels herois d'aquell Gran València que va guanyar la Copa del Rei del 99 i que avui se complixen 25 anys en la Cartuja, en Sevilla. No és altre que Miguel Ángel Angulo, el jugador amb més títols de la història del València, actual entrenador del Mestalla, com bé sabeu. Miguel Ángel Angulo, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? Muy buenas, un abrazo. 25 años ya, ¿eh? Sí, pero pasa rápido el tiempo. Y tengo recuerdos de esa fecha, de ese día, como si fuera ayer. Pero han pasado ya 25 años y bueno, uno se va haciendo mayor ya. Es que aquella final, bueno, siempre lo hemos dicho, ¿no? A partir de ahí empezó todo, empezó aquel Gran Valencia, primero con Claudio Ranieri el título, después con Héctor Cooper, las finales de la Champions, después Rafa Benítez, los títulos que vinieron, y tú también conseguiste, claro. Sí, yo creo que ahí fue el inicio de un Valencia de Europa, de un Valencia reconocible a nivel mundial, donde se empezaba a hablar de un gran equipo. Pues bueno, ahí se hizo una reconstrucción, hubo muchos cambios de jugadores, de cuando empezamos con Valdano, era un perfil de jugadores diferentes a cuando llegó Ranieri y cambiamos toda la plantilla prácticamente. Y bueno, y ahí hubo el primer éxito de lo que luego iba a ser las finales de Champions, las ligas, etcétera, etcétera. Pero sí que es verdad que Ranieri nos cambió a todos, los chicos jóvenes que veníamos desde abajo, los veteranos que ya estaban ahí. Y bueno, y todo eso llegando a Sevilla, después de que el club llevaba muchos años sin poder ganar un título, pues bueno, lo afrontamos con muchísima presión y también a la vez con la idea de hacer historia. 25 años de aquella gran final, estamos viendo imágenes de aquel gran partido, qué final más espectacular, aquel 3-0, los goles el golazo de Mendieta, los goles del Piojo, fue espectacular aquello, ¿eh? Sí, la verdad que lo vivimos, además fue un título que lo celebramos mucho porque para mí fue el primer título que conseguía con el Valencia, nunca había conseguido a nivel club nada con el club y bueno, lo cogimos con la idea de hacer feliz a mucha gente, de hacer un partido muy completo, veníamos de haber superado al Levante, al Barça, al Real Madrid, por lo tanto nos tocaba el Atlético de Madrid. La verdad que lo que fueron los cruces para llegar a esa final de la Cartuja fueron realmente increíbles, donde pensábamos que en cualquier momento nos podíamos ir a la calle y que íbamos pasando rondas y que al final nos empezamos a creer que podíamos ser los campeones. Estamos viendo el gol de Mendieta, ahora la carrera del Piojo López, fueron goles auténticamente espectaculares, pero el de Mendieta puede ser uno de los mejores goles de la historia de Valencia. Sí, yo creo que el partido en sí en general, nosotros la intuición que teníamos es que iba a ir bien. Íbamos en buena dinámica, los jugadores estaban enchufados, teníamos hambre y es verdad que luego salió todo redondo. Desde el primer gol, el gol de Mendieta, que fue un auténtico golazo, nos salía todo. El contraataque del Piojo que se planta solo y casi no sufrimos en realidad porque se nos puso bien desde la primera parte. Sentenciamos en la segunda y no tuvimos ninguna preocupación en cuanto a sufrir en el marcador porque nos vimos superiores durante todo el partido. Lo decías antes, mira, al final tenías a un FC Barcelona que superas en esa eliminatoria de cuartos, luego esas semifinales contra el Real Madrid con aquel famoso 6-0 en el Camp de Mestalla y la final entre el Atlético de Madrid, es la copa perfecta. Sí, además te digo que afrontábamos los partidos pues sabiendo que era un gran rival, que iba a ser difícil, la ida y vuelta, que había que hacer muy bien las cosas. Estábamos un poco liberados en ese sentido de que nosotros todavía no estábamos siendo el equipo que luego fuimos más tarde, sino éramos un equipo que vamos a ver hasta dónde llegamos, no sabíamos un poco tampoco nuestras posibilidades de cara a ir pasando rondas y nos tocó el Madrid, pero nos encontramos con un partidazo en Mestalla donde ganamos 6-0. Nos fuimos al Bernabéu, que bueno, nos hicieron sufrir también, pero lo sacamos. Con el Barça más de lo mismo, le ganábamos en casa, en Liga nos tocó también, le ganamos, le teníamos tomada la medida y nos plantamos con un Atlético de Madrid que en aquellos tiempos, pues bueno, no estaba pasando por su mejor momento, pero tenía una gran plantilla, entonces... Pues bueno, nosotros éramos un poco los innovadores, ¿no? Gente que habíamos venido, que era nuestro primero o segundo año, una mezcla de chicos jóvenes con mucha ilusión, los veteranos con mucha jerarquía
Y bueno, yo creo que esa mezcla con la de Ranieri, que era totalmente un líder y que supo sacarle rendimiento a todos los jugadores, pues ahí empezó un poco la era de ese Valencia de 10-12 años que estuvo luego en el futuro peleando por títulos. ¿Tienes algún momento especial de aquella consecución del título de Copa? Bueno, yo creo que hay muchas cosas. Es que la ciudad se volvió loca. Es que Es lo que decía antes Robin, ¿no? Como la primera vez. claro, es que la primera vez se vivió todo el doble, se disfrutó todo el doble. La gente lo disfrutó. Yo nunca había visto lo que viví en aquel momento de la expectación, de la gente esperándonos en el hotel, en el aeropuerto de Málaga, en el aeropuerto de Sevilla, en el aeropuerto de Valencia, en el autobús, en la Generalitat, en el ayuntamiento. Bueno, yo eso como era la primera vez que lo vivía, yo me quedé impresionado, ¿no? Por aquel entonces tampoco se llevaban pelucas, que luego sí que las utilizó más adelante. Sí, luego fue en las ligas. En aquel partido, en la final no fuiste titular, saliste No, en la segunda parte. no fui titular y además tengo una experiencia ahí con Ranieri, que además viniendo en el avión de Valencia a Sevilla, pues se acercó a mí y me dijo que cómo me encontraba, que tal, porque habíamos jugado el último partido y había jugado de titular. Y bueno, y le dije, bueno, estoy cansado, estoy un poquito cargado, pero bien. Y eso me hizo pensar luego, es decir, no le tenía que haber dicho la verdad. Tenía que haber dicho que estaba fenomenal, que estaba para jugar, porque luego, bueno, no salí desde el inicio, salí los últimos 15-20 minutos del partido. Y bueno, tengo esa duda siempre de haberle dicho la verdad al entrenador. Un grande, Claudio Ranieri, que bueno, que ahora en este final de temporada ya se ha retirado como entrenador, pero vaya carrera el míster. Sí, para mí uno de los que marcó historia en el Valencia, porque llegó en un momento en el que el club estaba en una situación complicada y que bueno, supo alinear, supo contratar, supo gestionar, aparte de los gestores que había en ese momento. Y bueno, salió un Ranieri que además venía tampoco sin saber. Yo creo que Paco Roig no sabía ni su nombre. Lo llamó Rinaldi. Lo llamó de otra manera. Es decir, no era conocible, no era reconocible en Europa. Y bueno, y ahí yo creo que empezó también su carrera. Luego se fue al Atlético de Madrid, luego se fue a Inglaterra, se volvió a Italia, volvió a Valencia otra vez, bueno, pues y fue haciendo su carrera. Y la verdad que en pocas ocasiones he visto yo que lo hayan despedido por los malos resultados. O sea, algo bueno dice de él. Empezó, como has comentado, allí empezó a fraguarse lo que después fue el Gran Valencia, el Valencia yo creo más exitoso de su historia, las dos finales de Champions, en París, en Milán, después llega Rafa Benítez, primero Héctor Cooper, después Rafa Benítez, el triplete, bueno, y Miguel Ángel Angulo, que fue su primer título, pero después han venido muchos títulos más, el jugador con más títulos de la historia de Valencia. Sí, bueno, me siento tremendamente orgulloso y contento de poder haber vivido esa parte de la historia del Valencia, porque no está de moda ahora que un jugador esté tantos años en un club. Ahora mismo es difícil ver. Bueno, pues en esa época había jugadores que tuvieron que ser traspasados a buenos equipos además. Y el club siguió rindiendo igual, siguió a un buen nivel. Se fue Mendieta, se fue el Piojo López, se fue Farinós, se fueron muchos jugadores que podían haber estado muchos años aquí, pero es verdad que el club tuvo que vender, se reforzó bastante bien y el equipo siguió su trayectoria con una buena base. Eso indudablemente no hay milagros en el fútbol y es verdad que yo creo que los que hemos estado muchos años ahí, como Cañizares, como Albelda, como Rubén cuando entró con nosotros, Carboni, pues bueno, eso fue un poco la guinda, ¿no? de todos los que vinieron acompañándonos para ayudar a que se hiciera historia en el club. ¿Mantienes esa Copa del Rey sí, en pequeñito? Sí, lo tengo todo. Tengo la camiseta, tengo el traje. No sé si ese es el traje, que lo tengo en el museo del Valencia. ¿En el Estadio Mestalla? En el Estadio de Mestalla. No sé, creo que ese es el traje que llevábamos en esa... Bueno, igual que las botas. Yo tengo ahí un pequeño museo en casa, ¿no? Con camisetas. Pequeño, también tengo una cosa. Bueno, no, soy muy exquisito, pongo lo realmente importante. Tengo buenas camisetas, las botas de determinados momentos, el debut del Valencia, el debut de la selección española, la de la Olimpiada, bueno, varios detalles. Fíjate, ahora que dices que tienes la de los Juegos Olímpicos, en el 99 ganaste tu primer trofeo, luego vino todo lo que vino también con el Valencia, pero oye, el disputar con la selección española grandes torneos,
torneos que tuviste la oportunidad, como un mundial, pero unos Juegos Olímpicos, hoy justamente que hemos conocido esa lista para los Juegos, ¿cómo es vivir una experiencia? Esa experiencia es muy buena. Para mí es una de las experiencias que he vivido que para mí fueron fantásticas, donde yo vi un ambiente de deporte, un ambiente que no había vivido en ninguna otra competición, donde hay tantos deportistas, con todos con la misma ilusión, con la misma pasión de querer ganar, de querer estar en lo más alto, y eso genera muchísimo. Y además es como es cada mucho tiempo y que no todos los futbolistas repiten, pues claro, los que estábamos antes del fútbol masculino, claro, el del atleta, el tenista igual hacen 4 o 5 olimpiadas, pero el futbolista hace una, y sabíamos que los que estábamos allí iba a ser la primera y la última. Y además fue pues ahí en Australia, en Sydney, que además lo vivimos. No nos dejaron entrar ni en la Villa Olímpica, nos dejaron fuera por todo el follón que había, con lo que todo se genera, todos los rumores que hay. Y bueno, y luego hicimos un campeonato increíble. Llegamos a la final, donde perdimos con Camerún. También una selección donde éramos muy parecido al Valencia, una familia, éramos muy amigos y donde había muchas bajas. Raúl no pudo venir, sí que estuvo Xavi, sí que estuvo Puyol, pero hubo también muchas bajas de jugadores importantes que no vinieron. Y hicimos un gran campeonato. Miguel Ángel Angulo, gracias estamos recordando aquella final. Hoy se cumplen 25 años. Bueno, y ahora pues ya vacaciones y a preparar la próxima temporada, ¿no? Sí, estamos ahí al 50%, entre vacaciones y mirando jugadores y planificando. Bueno, yo creo que un entrenador casi nunca desconecta, es imposible que pueda llegar a desconectar. Lo vamos a intentar, porque yo creo que es bueno desconectar para volver a conectarte, pero va a ser difícil. Gracias. Un abrazo a vosotros.